Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, familia. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Y creo que como cada domingo estamos reunidos con un solo propósito, para dar la gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, para agradecer su obra en nuestras vidas y para como comunidad fortalecer nuestra fe. Dios es bueno, Dios ha sido bueno y Dios siempre será bueno. Y pues continuamos con la misma serie, todavía nos falta creo que yo soy la penúltima. Vamos a continuar con esta serie, a Dios, solo a Dios la gloria. Ahí dice, está en el latín, ¿verdad? Soli Deo Gloria. Si me ayudas aquí, se me hizo vertical. Hay una historia detrás de esta frase, ¿no? Esta frase no fue tomada porque nosotros, los pastores, cuando pensamos en la serie, lo pusimos. Hay un trasfondo histórico. Y Lutero tiene que ver con esta historia, ¿no? Nosotros somos iglesias protestantes y como iglesias protestantes tenemos un trasfondo de la Reforma Protestante. Y sobre todo esta frase que nuestros pastores han estado predicando y que hoy vamos a hablarlo, esta frase surge, gracias, esta frase surge de un pequeño problema, un conflicto que estaba viviendo la iglesia en ese momento. Y el problema era, o una pregunta para este problema, ¿quién tiene más autoridad? ¿Dios o el Papa? Ese era el problema. ¿Quién tiene más autoridad? Y ustedes dirán, ¿cómo? Pero Dios es el que siempre va a tener la autoridad. Pero en esa época, en este tiempo específico, hablamos del clímax del poder del Papa. Y todo lo que se hacía en la iglesia, todo lo que se decía en la iglesia, todas las decisiones que se tomaban en la iglesia, lo hacía este señor, el Papa, inclusive sin el fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque el Papa era la máxima autoridad de la iglesia. Entonces viene Lutero, un hombre erudito. Lutero es un hombre que dio su vida al leer, aprender la palabra. Y cuando él analiza la Biblia, dice, pues como que hay un error aquí. La palabra nos dice que toda la gloria y toda la honra y todo el reconocimiento es a Dios. Entonces, cuando él propone hablar sobre la verdadera gloria, ¿en quién recae? Dice, solo a Dios la gloria. ¿Sí? Solo a Dios la gloria. Y hoy vamos a continuar hablando sobre este tema. Y vamos a ver un poquito acerca de nosotros como los creyentes, nosotros como seguidores de Cristo, estamos llamados a reproducir la gloria de Dios en nuestras vidas. No como el Papa, sino con el significado que tiene la cruz de Cristo. Y para eso vamos a leer, por favor acompáñenme, Juan capítulo 13, verso 13 al verso 17. Y dice así: ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos
a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más que su Señor y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. ¿Okay? No olvidemos esta frase, lo voy a retomar a la mitad y al final. Este texto lo voy a retomar a la mitad y al final de esta reflexión. Vamos a dar gracias a Dios por esta mañana. Padre, Dios, Señor Todopoderoso, gracias te damos, gracias te doy, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio de reunirnos como comunidad, como iglesia, Señor, y poder reflexionar en tu palabra. Háblanos, Señor, a nuestros corazones. Háblanos, Señor, a nuestras vidas y ayúdanos. Ayúdanos a comprender, Señor, tu mensaje. Ayúdanos a comprender tu misión para nuestras vidas. Ayúdanos a comprender cuál es el propósito de nuestra existencia, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a cada día ser más como tú. Bendito Dios, te pido que seas tú usando mi vida, hablando a nuestros corazones. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Salmos 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Como bien lo decía nuestro hermano Daniel, Dios en su soberana voluntad se revela al hombre y nosotros hemos creído, comprendemos que todo lo que existe en este mundo, todo viene de Dios. Al leer la palabra de Dios llegamos a la conclusión de que hay un ser supremo del cual todas las cosas vienen, existen, somos. Dios muestra su gloria en toda la creación. Todo lo que nuestros ojos ven, todo lo que nuestros oídos oyen, todo lo que perciben nuestros 5 sentidos es creación de Dios. Refleja la gloria de Dios. Nosotros sabemos, porque nos han explicado y por experiencia propia, que la luna refleja la luz del sol, ¿verdad? Eso nos dicen. La luna no tiene luz propia, siempre refleja la luz del sol. De cierta forma, esta es la dinámica que existe entre el Creador y sus criaturas, entre Dios y nosotros, los seres humanos. Nosotros como conocedores de Cristo. Nosotros como personas que por voluntad propia hemos dicho: Señor, entra a mi corazón. Entendemos, comprendemos que debemos de reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas, así como la luna. Y reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas debe ser el objetivo, la meta y el deseo de cada uno de nosotros. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se glorifica a Dios en nuestras vidas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo comprendo? Que alguien me explique. Y para eso voy a tomar algunos textos para hablarles de la forma en la que cada uno de nosotros podemos reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas. Hay 2 formas de ver la gloria de Dios. Primero tenemos que comprender la gloria de Dios para reproducirlo en nuestras vidas.
Hay dos formas de ver la gloria de Dios. Una lo explica en el Antiguo Testamento y la otra se explica en el Nuevo Testamento. Y una perfecciona a la otra. En el Antiguo Testamento leemos Éxodo capítulo 33, versos 18 al 20. Estoy usando Dios habla hoy, la lectura que yo les hago de la Biblia. No sé ahí qué versión puse. Si es Reina Valera, sus Biblias, pues es otra versión. Pero el contenido, el mensaje es el mismo. Dice Éxodo 33, 18 al 20. Esta es la historia de Moisés. Déjame ver tu gloria, suplicó Moisés. Pero el Señor contestó, voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti, y delante de ti pronunciaré mi nombre. Tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera. Pero te aclaro que no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. La gloria de Dios es inmensa. La gloria de Dios es algo que el hombre no puede contener. Y así se lo explica a Moisés. Y cuando se habla este tipo de gloria, otra vez voy a nombrar a Martín Lutero, dice Martín Lutero que esta gloria o el concepto de esta gloria es pretender ver a Dios tal cual es. Todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Un Dios hasta cierto punto inalcanzable, un Dios hasta cierto punto lejano, un Dios hasta cierto punto inaccesible, porque es poderoso sobremanera. Y a esto Lutero lo llama como la teología de la gloria. Dios es glorioso, lo sabemos, lo comprendemos, lo entendemos. Es todopoderoso. Y cuando en el Antiguo Testamento y lo que entendió Moisés es que nosotros pretendemos ver a Dios, pretendemos alcanzar a Dios, pretendemos acercarnos a Dios, pero su gloria es tan grande, es tan poderosa que no podemos. No podemos. Cualquier intento mío por acercarme a Dios no llega a feliz término. Porque la gloria de Dios es como esa lava, ese fuego que rodea al sol, o es el sol mismo. ¿Ustedes han visto al sol por más de un minuto directamente? ¿Verdad que no? No se puede. Dios no nos hizo con estos ojos para poder ver el sol y apreciar su belleza. De la misma forma, cuando el hombre quiere acercarse a Dios, Dios mismo le dice, ten cuidado, no podrás con mi gloria. Salmos 145, 11, 12 dice, que hablen del esplendor de tu reino, que hablen de tus hechos poderosos, que se haga saber a los hombres de tu poder y el gran esplendor de tu reino. Su gloria es magnífica. Y esta gloria de Dios que es inalcanzable, dice Deuteronomios capítulo 28, 58 al 59, si no ponéis en práctica todas las instrucciones escritas en este libro, ni respetas este glorioso e imponente nombre de tu Dios, Él enviará grandes y terribles plagas sobre ti y sobre tu descendencia y enfermedades malignas e incurables. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios de la gloria, exige gloria, exige reconocimiento,
exige adoración. Entonces, dice Lutero, la teología de la gloria nos hace ver el señorío de Dios en su máximo esplendor, autoridad. Te hace ver y podemos ver a un Dios todopoderoso, inalcanzable. Un Dios que exige gloria. Ahora, hay otra forma de ver a Dios y tiene que ver con el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, este Dios inalcanzable, este Dios lejano, este Dios al que no podemos acceder, se hace alcanzable. Viene a nosotros. El Hijo de Dios se hace hombre. Dios en su revelación se nos da a conocer de un modo distinto al que se le dio a conocer a Moisés, a los patriarcas, a los profetas, a los jueces. La suprema revelación de Dios tiene lugar en la cruz de Cristo. Todo ojo lo vio y no murieron. Por eso tenemos el testimonio de los discípulos en los evangelios. Lo vieron, caminaron con Él, rieron con Él, predicaron con Él. Yo creo que hasta jugaron con Él. Y no murieron. ¿Qué pasa con esta gloria inalcanzable del Antiguo Testamento? ¿Qué pasa con esta gloria que no permite que el hombre acceda a Dios? ¿Qué pasa con esta gloria que pide, que impone? Cambia. Se perfecciona en la cruz. Por esa razón, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 18, el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición. Pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. ¿Qué comprende? ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo con este texto? Simple. En la cruz Dios se manifiesta en la debilidad. En la cruz Dios se manifiesta en el sufrimiento. En la cruz Dios se manifiesta en el escándalo. Esto quiere decir que Dios actúa de un modo radicalmente distinto a la gloria divina inaccesible. Dios en la cruz destruye todas nuestras ideas preconcebidas de la gloria divina. Por esa razón tenemos otra vez a Pablo diciéndonos en 2 Corintios capítulo 12, verso 9 al verso 10, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. ¿Estamos aquí para sufrir? ¿Estamos aquí para tener necesidades?
¿Estamos aquí para todo lo malo, para todo lo triste? Y la respuesta es no. Porque lo que aquí nos está diciendo la palabra, lo que la cruz de Cristo nos explica, es que el poder, la gloria de Dios se manifiesta en el servicio. Gálatas capítulo 6, verso 14 dice: en cuanto a mí, de nada quiero gloriarme sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo esta teología de la gloria del que se habla tanto y se explica y se analiza en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se vuelca hacia la teología de la cruz. Inició con la pregunta: ¿cómo nosotros podemos reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas? Porque esa es nuestra meta, ese es el propósito de Dios para nuestras vidas, reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas. Podemos reflejar la gloria de Dios como Cristo nos ha enviado, a través del servicio. Y para eso vamos a leer Juan capítulo 13, verso 4 al verso 17. Yo les puse leí al principio una porción. Voy a extender este texto. Mientras estaba cenando, se levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana, así dice aquí, palangana, y se puso a lavar los pies de los discípulos y secándoles con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando iba a lavar los pies a Simón Pedro, él le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó: ahora no entiendo lo que estoy haciendo, pero después, ahora no entendéis lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro dijo: jamás permitiré que me laves los pies. Respondiendo Jesús: si no te lavo los pies, no podrás ser de los míos. Simón Pedro le dijo: entonces, Señor, no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Después de lavarle los pies, Jesús volvió a ponerse la capa, se sentó al otro lado de la mesa y les dijo: ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más que su señor, que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Entonces aquí, el servicio es hablar del señorío de Cristo. Y voy a traer a escena a un teólogo muy importante. Su nombre es Juan Wycliffe. Está raro, esos no son de América, ¿okay? Son de Europa. Juan Wycliffe era un hombre que propuso analizar sobre el verdadero señorío de Dios y ese señorío que también tiene el hombre. Juan
Wycliffe, otra vez, él es muy anterior al Lutero. Y cuando nosotros estudiamos historia, soy maestra de historia de cristianismo, por eso estoy hablando de ellos, y cuando nosotros estudiamos la Reforma Protestante, siempre hablamos de Lutero para acá, Lutero para allá, pero hay muchas personas más en su tiempo, después de su tiempo y antes de su tiempo. Y uno de los que estaba antes habla sobre el señorío. Y él dice, hay dos formas de señorío. Lo mismo, ¿cuál era el problema? La figura del Papa. Los papas ellos sabían, conocían y estaban seguros de que ellos eran la imagen viva de la gloria de Dios. Y como imagen viva de la gloria de Dios, ellos, al estilo del Antiguo Testamento, exigían obediencia, exigían servicio, exigían reverencia. Exigir, tú me debes, yo soy, tú no eres nadie, yo sí soy. Entonces, Wycliffe dice, ok, hablemos del verdadero señorío según la palabra. ¿Y cuál es el verdadero señorío según la palabra? Y Cristo nos lo enseña en este pasaje que acabamos de leer. El verdadero señorío se ve en el servicio. El verdadero señorío se ve en la humildad. El verdadero señorío se ve en el corazón sincero, bueno de la persona. No en el autoritarismo, no en la exigencia, no en el que yo no puedo porque yo soy autoridad. Tú levántame la toalla, tú límpiame acá. Exige, exige y exige. Y eso, señoras y señores, dice Juan Wycliffe, no es el verdadero señorío. Si tú como representante de Dios quieres mostrar y reflejar la gloria de Dios en tu vida, aprende de Cristo y sirve. No te sirvas de las personas, tú baja, camina con ellos. Sirve, ayuda, ama. Porque eso es el verdadero señorío que se ve en la cruz de Cristo. Y si no estamos viviendo este señorío y exigimos obediencia, exigimos servicio, lo podemos resumir en dos palabras: tiranía y usurpación. Y nosotros, como cristianos y como los que reflejamos la gloria de Dios en nuestras vidas, no estamos llamados a ser tiranos ni a usurpar la gloria de Dios. El verdadero señorío está en el servicio y la humildad. El servicio y la humildad nos permite glorificar a Dios en nuestras vidas. Entonces, termino con esta pregunta. Medio termino, no se emocionen. Termino con esta pregunta. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es nuestro propósito de vida como hijos de Dios? Nuestro propósito como hijos de Dios es mostrar al Dios glorioso, al Dios poderoso, al Dios omnipotente, al Dios del servicio en nuestras vidas. Antes de la Reforma Protestante, mis amados hermanas, mis amados hermanos, se creía que la única forma de servir a Dios era dedicándonos en tiempo completo al servicio de la iglesia y aislándonos del mundo real. La gente con empleos ordinarios eran vistos como ciudadanos de segunda clase. Y esto creó dos grupos sociales, los
laicos, los que están para servir al Señor, para mostrar la gloria de Dios, el clero, los que están para servir al Señor y para mostrar la gloria de Dios, y los laicos, los que no pueden mostrar la gloria de Dios. Los ciudadanos de segunda clase. Y ahí dice Martín Lutero, hay que comprender la palabra. El sacerdocio no es individual, el sacerdocio es universal. Todas las personas que hemos venido a los pies de Cristo, toda la comunidad cristiana, es decir, toda la iglesia, tenemos este ministerio y tenemos la responsabilidad de mostrar la gloria de Dios en nuestras vidas, en lo que hagamos, con el trabajo que tengamos, en la vida rutinaria, en el día a día, y no solamente en el templo, en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en todo lo que creemos, en todo lo que seremos. Dios llama a las personas para desempeñar distintos papeles, para situaciones diferentes, para diferentes temporadas de vida, para que Él pueda ser glorificado en todos los lugares y en todo momento. Primera de Corintios capítulo 10, verso 31 al 33 dice, en todo caso, lo mismo si comen que si beben, que si hacen cualquier otra cosa, háganlo todo por la gloria de Dios. No den mal ejemplo a nadie, ni a los judíos, ni a los no judíos, ni a los que pertenecen a la iglesia de Dios. Yo por mi parte, dice Pablo, procuro agradar a todos en todo, sin buscar mi propio bien, sino el de los demás, para que alcancen la salvación. No hagamos quedar mal a Dios. Esa es la enseñanza principal. Pablo comprende, Pablo entiende que la forma o que él, si conoce el significado de la gloria de Dios, Pablo comprende y entiende que si él sabe quién es este Dios glorioso, majestuoso, todopoderoso, entonces yo, como cristiano, como conocedor, como el que me he topado en el camino y que he sido transformado y comprendo su gloria, estoy también para glorificar su nombre con mi vida, con mi testimonio. Por eso no hagamos quedar mal a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que servir? ¿Por qué estoy destinada al servicio? Porque es poder de Dios para salvación. No estoy hablando de que estemos dispuestos a que nos humillen, no estoy hablando de que tenemos que estar sumisos y sometidos y que cualquier persona pueda hacer lo que sea con nosotros. No. Estoy hablando de que si nosotros queremos decir que Dios es amor, amemos a nuestros hermanos, abracemos con el corazón, ayudémoslos cuando lo necesitan. Y así nos sentiremos plenos, nos sentiremos realizados, sentiremos la felicidad que Dios siente manifestando su gloria a través de la cruz. Ustedes me llaman maestro y señor. Y no lo niega Jesús. Dice, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarle los pies los unos a los otros. Si lo parafraseamos sería, si yo les sirvo a ustedes, ustedes también sirvan los unos a los otros.
Yo les he dado ejemplo, me han visto mi forma de caminar, han visto mi forma de relacionarme con las personas, me han conocido y no han muerto en este camino. Están vivos y ahora ustedes son mis discípulos y vivan como tales, caminen como tales y no produzcan vergüenza. Les aseguro que ningún servidor es más que su Señor y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas, si entendemos estas cosas y los ponemos en práctica, dice el Señor, seremos dichosos. Amada comunidad altar, glorifiquemos a Dios en lo cotidiano. Amada iglesia altar, glorifiquemos a Dios mediante el servicio. Amada iglesia altar, glorifiquemos a Dios cuando servimos. Glorifiquemos a Dios al dar frutos buenos. Glorifiquemos a Dios al tener contentamiento en la situación en la que vivamos. Glorifiquemos a Dios ocupándonos de nuestra salvación. Glorifiquemos a Dios caminando amistosamente. Glorificamos a Dios defendiendo su verdad. Glorifiquemos a Dios alabándole. Glorifiquemos a Dios siendo celosos de su nombre. Glorifiquemos a Dios contemplando su maravilla. Glorifiquemos a Dios en nuestras acciones ordinarias y en nuestras acciones civiles. Glorifiquemos a Dios atrayendo a otros a Cristo. Glorifiquemos a Dios en nuestras vidas. El reto nuestro de todos los días. El reto nuestro, mientras tengamos vida, mientras este corazón siga latiendo, vivamos comprometidos con la gloria de Dios que viene de la teología de la cruz. Vivamos comprometidos con el servicio, vivamos comprometidos con la humildad. Permitamos que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Amén.